Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Paz, Kurt, chilena también, como la compañera anterior. No los veo a todos, así que muchas gracias por estar acá. Hoy día yo les voy a hablar de emociones, deseos y vínculos, más centrados en la emoción. Les voy a contar un poco, yo soy educadora diferencial. Em, Me he estado especializando en máster en educación emocional y ahora en máster en sexología aquí en Sexpol. Eh, y vamos a comenzar. Bien. Bueno, dentro de este máster, nuestra primera clase con Roberto, de hecho, la primera frase que se me quedó marcada en la mente fue que no hay verdades absolutas. Eh, lo que, por lo tanto, lo que es para ti no lo es para mí. Tu universo, tu contexto es muy diferente al mío, pero lo que sí es real es lo que pasa en nuestro mundo interior, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con nuestro ámbito del ser humano desde la emocionalidad. El 90% del diálogo que tenemos durante el día es interno, esto por supuesto puede ir variando dependiendo de la persona. O sea, con quien más hablamos, con quien pasamos la mayoría del tiempo, con quien más hablamos somos con nosotros mismos y con quien estaremos también el resto de nuestras vidas. Y muchas veces lo vivimos esto con una ansiedad que nos come la mente en forma de un autodiálogo destructivo. Sin embargo, la parte bonita, y gracias a la información que podemos tener en nuestras manos, información correcta en el momento adecuado, podemos tener opciones. Por ejemplo, saber algo tan maravilloso de nuestro cerebro que se llama plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es una propiedad del sistema nervioso, la cual nos indica que no está concluido, que cambia dinámicamente en respuesta a la estimulación sensorial, cognitiva y al aprendizaje. O sea, como seres humanos, podemos aprender hasta nuestro último suspiro. El cerebro es notablemente flexible y aprende constantemente, por lo tanto los errores en las habilidades emocionales pueden ser remediados. En nuestro cerebro a nivel evolutivo, la última parte que se ha desarrollado es la corteza prefrontal. Y de hecho hay unos últimos estudios que dicen que eh, se termina de desarrollar entre los 25 y los 30 años. O sea, durante nuestros primeros, una gran adolescencia, una amplia adolescencia, vamos a estar inmersos en constantes errores. Y eso lo tenemos que también ir normalizando y acostumbrándonos a que nos vamos a equivocar y que nuestro cerebro va a estar en constante desarrollo. Palabras como desaprender, reaprender, redefinir, resignificar, son palabras que a mí me encantan y con esta base nos vamos a lo que nos convoca, que es la educación emocional. Sin una educación emocional sólida, lo sexual se vuelve confuso, doloroso y hasta puede ser vacío. ¿Cuántas veces hemos dicho que sí desde el miedo, la inseguridad o la necesidad de aprobación y no desde el deseo mismo, del deseo sexual propio? Como afirma Daniel Goleman, la inteligencia emocional implica reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, ¿cierto? Motivarnos a manejar adecuadamente las relaciones y eso también implica de forma directa a nuestras relaciones sexuales. Hay una diferencia clave entre inteligencia emocional y educación emocional, ¿vale? La educación emocional es el proceso y la inteligencia ya es la capacidad, ¿bien? Pero como buenos estudiantes de la vida que somos, nos vamos a quedar con el concepto de educación, ya que es un proceso constante en la vida. Bien, y sus componentes claves, la autoconciencia emocional, la regulación emocional, la empatía, habilidades sociales y toma de decisiones responsables. Vamos a hablar un poquito de emoción y deseo. Bien, el deseo no nace solamente del cuerpo, lo sabemos, nace también de la mente, de la imaginación y de nuestras emociones. Cuando vivimos desconectados emocionalmente, el deseo puede apagarse o distorsionarse. Michael Blecher, en el 2019, nos plantea que el deseo sexual es un fenómeno psíquico que involucra fantasías, afectos y construcciones simbólicas, no solo hormonales.
así impulso, ¿cierto? Es decir, lo que sentimos, cómo lo interpretamos, lo que permitimos o reprimimos, influye directamente en cómo experimentamos el deseo. Por ejemplo, una persona que no ha trabajado su educación emocional puede experimentar culpa al sentir placer o ansiedad cuando se enfrenta a la intimidad. Otras veces puede usar el sexo como medio para calmar la soledad o evitar algún conflicto emocional. Nathaniel Branden, en el 99, también decía que muchas veces el deseo no se basa en la atracción auténtica, sino en la necesidad de aprobación o validación externa. Esto termina afectando profundamente la calidad del vínculo y del placer y el acto en sí. Cuando desarrollamos autoconciencia emocional, es más fácil identificar cuando el deseo se apaga por estrés, por miedo al rechazo, por falta de conexión o simplemente por un estado emocional no resuelto. Personas con mayor inteligencia emocional suelen disfrutar más de sus relaciones sexuales, ¿bien? Ya que la capacidad de comunicar deseos y límites aumenta el placer y reduce el riesgo de situaciones incómodas o dolorosas. También los vínculos emocionales son muy importantes, o sea, están todos relacionados, por supuesto. Nuestra vida sexual no ocurre en el vacío, está profundamente entrelazada con nuestras relaciones afectivas, con el tipo de vínculo que construimos y sobre todo en cómo nos comunicamos emocionalmente. La terapeuta Esther Perel, en el 2007, dice que una sexualidad sana requiere de una paradoja, o sea, conexión emocional por un lado y libertad individual por el otro. Necesitamos sentirnos seguros, pero también libres de ser, explorar y desear. Y para lograr eso necesitamos algo más que solo química. Necesitamos empatía, escucha, validación emocional y honestidad afectiva. Muchas veces el problema no es la falta de deseo, sino la falta de comunicación. No saber decir lo que sentimos, lo que nos incomoda, lo que nos excita, lo que deseamos cambiar, eh, causa algunas dificultades en esto. Aprender a hablar desde la emoción es uno de los pilares más importantes, creo yo, de una sexualidad consciente y más bien sana. Cuando alguien es emocionalmente maduro, sabe expresar lo que siente sin manipular, sin castigar, sin chantajear. Y también sabe escuchar sin juicio. La terapeuta Sue Johnson es una creadora de la terapia de pareja centrada en las emociones. Plantea que la intimidad sexual es más satisfactoria cuando hay un vínculo emocional seguro. Es decir, cuando sentimos que el otro está disponible emocionalmente para nosotros. Por lo menos en ese momento preciso, digamos, como del acto en sí. No tiene que ser siempre, en mi opinión. Esto también nos ayuda a interpretar el rechazo, a no interpretar, perdón, el rechazo como algo personal. A veces una negativa no es un rechazo emocional, sino cansancio o necesidad de espacio. La educación emocional entonces nos permite a no vivir esto como un ataque hacia mí, hacia mi emocionalidad, hacia lo que yo me estoy como entregando hacia otro ser humano. Vamos a aprender algunas herramientas prácticas para una sexualidad emocionalmente consciente o emocionalmente sana, podríamos decirlo. ¿Cómo vamos a integrar esto en nuestra vida cotidiana? Y yo aquí planteo tres pequeñas propuestas. El primero es el diálogo emocional, que esto lo plantea el psicólogo Jaime Guinot, que es el abuelo de los programas de comunicación efectiva. Sugirió que la mejor fórmula para plantear una queja es X, Y y Z. Cuando tú hiciste X, me sentí Y. Y habría preferido que en lugar de eso hubieras hecho Z. O cuando ocurre esto, me siento de esta manera y me gustaría que pudiésemos hacer esto, que es una de las maneras como más sanas de comunicarse al final, ¿cierto? Por lo tanto, esto también nos permite establecer vínculos desde la empatía y no desde la exigencia. O sea, no voy directamente a exigirte algo que yo necesito emocionalmente, sino que te contextualizo mi sentir.
Otra herramienta clave puede ser que es la atención plena al cuerpo, ¿cierto? Practicar respiraciones, meditación o simplemente detenerse a sentir un poquito. Como lo propone Daniel Siegel en 2010, la integración mente-cuerpo nos permite autorregularnos emocionalmente y conectar con nuestras sensaciones sin juicio. Otra herramienta es el registro emocional del placer. Sabemos que escribir muchas veces, muchas veces, es una herramienta como de conciencia propia, de recordatorios, nos ayuda mucho emocionalmente, sobre todo a personas que quizás están pasando por momentos más críticos en la vida. Y como hemos hablado también en el máster en clases, el placer no es una necesidad básica del ser humano, sino que va en segundo plano. Entonces, muchas veces hay cosas, la vivienda, que llegar a fin de mes, que la comida, que nos nubla un poco el hecho de poder sentir el placer. Entonces, el registro emocional del placer es básicamente escribir cómo me sentí antes, durante y después de una relación. Estaba presente o estaba distraída, sentí conexión, sentí incomodidad, me expresé libremente o me limité, sentí vergüenza, sentí culpa, eh, etcétera, etcétera. Uno de los grandes referentes de la educación emocional es Rafael Vizquerra, que es aquí español. Nos dice que la conciencia emocional es el primer paso para tomar decisiones saludables en cualquier ámbito de la vida, por supuesto incluyendo también lo sexual. Y una de las cosas más importantes, considero, que es la diferenciación emocional, o sea, y poder ponerle un nombre a lo que nos pasa. Bien, muchas veces nos agotamos nuestro vocabulario emocional a estoy bien, estoy mal, estoy triste, enojada o feliz. Y hasta ahí llegamos, digamos, no indagamos más en qué es realmente lo que me está pasando. Entonces, la diferenciación emocional hace alusión a la capacidad de poder identificar los matices de cada emoción con eficacia y precisión. Dentro de este matriz nos encontramos con el concepto de granularidad, emocional, que se refiere a interpretar con precisión nuestros estados emocionales internos. Alguien que distinga sentimientos diferentes usando palabras como alegría, tristeza, temor, asco, entusiasmo o sobrecogimiento, debe estar detectando reacciones o señales físicas para cada emoción, interpretándola correctamente. Otra cosa importante que lo olvidé poner acá, pero en una de las clases, no recuerdo, eh, clases del máster de educación emocional, nos hablaban de que nosotros llevamos como, por ejemplo, una mochila con piedras, un montón de piedras. Entonces, ya solamente el hecho de ponerle un nombre a lo que me pasa, estás automáticamente sacando 5 piedras de la mochila. Ya es un alivio. Entonces, a veces esa nube que de repente tenemos en mente eh, se libera un montón solamente poniéndole un nombre. Entonces, a continuación, vamos a ver una tabla que es de los matices emocionales. Bien, esto está propuesto solamente para darle un ojo, no lo vamos a revisar uno a uno, pero sí para tener una de las tantas perspectivas, que es de Rafael Vizquerra en su libro del 2014, eh, sobre los matices emocionales. Hay muchísimos más, hay una rueda de emociones, que hay un montón de cosas que de repente hasta uno que investigando y todo, quedas así como sorprendida porque hay un montón de cosas que no sabemos, que están ahí, que están en la información, pero es, es mucho, es mucho y siento que algunas veces, siendo unos buenos seres humanos biopsicosociales, bien, lo psicológico lo podemos trabajar, pero también estamos en un contexto social que muchas veces no nos permite poder como expandirnos en este ámbito. Y tampoco conviene, hablando ya también del capitalismo, tampoco conviene que seamos sanamente
mentalmente sanos, emocionalmente sanos, porque la industria farmacéutica sería bajo, la industria del porno también sería bajo porque sería mucho más realista, eh, hubiese muchísima más autoconfianza. Sin embargo, como sabemos, nuestro cerebro está ahí y es maravilloso. Esto igual lo podemos ir aprendiendo eh, por el resto de nuestra vida. Eh, eso. Educar nuestras emociones no solo mejora nuestras relaciones laborales, familiares, sociales, también transforma profundamente nuestra vida sexual. Una sexualidad plena no nace solo del cuerpo, también del alma y de la conciencia y la comunicación, de la libertad emocional. La educación sexual también es saber cuándo quiero, por qué quiero y con quién quiero estar. Invertir en nuestra inteligencia emocional es también de autocuidado sexual. Y, como toda educación, requiere tiempo, paciencia y amor. ¿Ya? El cuerpo habla, pero si no educamos el corazón, no sabemos cómo escucharlo. Eso, muchas gracias por estar aquí. Espero que esta reflexión haya sido un espacio de conexión y autoconocimiento. Creo que lo hice un poquito rápido, pero la emoción del momento.